norte de la provincia de León se extiende una región de más de 100.000 hectáreas, uno de los espacios naturales más extensos de toda la comunidad de Castilla y León, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, el sector occidental del macizo de los Picos de Europa, en las estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica. Este es un paisaje dominado por este macizo montañoso, el de Mampodre, que a la vez es símbolo de la región y línea divisoria imaginaria entre las dos zonas en las que se divide el parque. Hacia el este, el sector oriental, en torno al embalse más grande de la provincia de León, el de Riaño. Hacia el oeste, nuestro destino. Una tierra también dominada por un gran embalse, el del Porma, y en la que el agua y la roca han unido sus fuerzas para crear un abrupto relieve en el que en el horizonte siempre se define una vertical. El paisaje que contemplamos es producto de la acción del agua. En Riaño y Mampodre, el líquido elemento lo ha sido y lo es todo. Hace miles de años, cuando su forma natural era el hielo, grandes lenguas glaciares descendieron desde las altas cumbres y en su lento pero imparable y voraz avance, crearon amplios valles hoy convertidos en pequeños reinos independientes con su propio carácter e identidad. De ese mismo movimiento destructor de los glaciares nacieron lugares como estos, lagunas repletas de vida en su interior y en sus alrededores. También el agua que ahora corre por los valles fluviales del Parque Regional de Riaño y Mampodre en forma de ríos modela gota a gota el paisaje. El Porma es el señor de estas tierras. A veces las transita mansamente acariciando las rocas. En otros momentos desata toda su fuerza hasta diseñar rincones que abruman al visitante. La montaña oriental leonesa es la naturaleza en estado puro, esa en la que cada especie busca el sitio que le corresponde para sobrevivir. Las hayas y los robles en las zonas de umbría, los berzales o piornales en las cotas altas, los pastos en los fondos de los valles, y sobre todos estos agrupamientos está uno de los pocos pinares relictos que sobreviven en la península ibérica desde la época de las glaciaciones. Subiremos a lo alto de las montañas para contemplar pequeños pueblos asentados en los valles. Nos adentraremos en las profundidades de los bosques para encontrarnos con refrescantes cascadas. Navegaremos por las aguas de uno de los embalses más grandes de León. Y por supuesto, surcaremos aguas bravas. En definitiva, viviremos la montaña oriental leonesa, respiraremos en el sector occidental del Parque Regional de Riaño y Mampodre. Existen muchos caminos para acceder al Parque Regional de Riaño y Mampodre, una frontera natural entre Castilla y León y Asturias. Una de esas puertas se encuentra en los alrededores del embalse de Riaño, en la localidad de Lario, en el sector oriental del espacio natural. Pero no olvidemos que hoy buscamos el otro lado y para ello es necesario alcanzar la capital del Alto Porma. Bienvenidos a la Casa del Parque del Torreón. Estamos en la localidad de Puebla de Lillo, al noroeste de la provincia de León y dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en su sector occidental. Puebla de Lillo es la localidad más grande de la cabecera del Valle del Porma
Para llegar a Puebla de Lillo, desde León tenemos que pasar por la localidad de Boñar, al lado del embalse del Porma. Sin embargo, si venimos de Asturias, que también estamos muy cerquita, es simplemente cruzar el puerto San Isidro. El Torreón es un edificio medieval que llama poderosamente la atención. Como veis, está situado en un lugar estratégico, desde donde ya tenemos unas bonitas vistas de los picos de Mampodre y del entorno. Vemos ahí que está el complejo glaciar de Mampodre. Para que nos hagamos una idea, el sector oriental es el que está más al norte y la parte que está más al sur es el sector occidental. ¿Qué hay en su interior? Pues una exposición permanente sobre el espacio natural, donde se le da importancia al factor humano, pero sin olvidarnos del patrimonio natural. A pocos metros de aquí hay otra casa del parque más accesible, que es el Valle del Porma. Las personas que trabajamos en ambos centros os podemos ayudar a organizar vuestra visita al espacio natural, que tiene muchas posibilidades, desde rutas más sencillas a otras más técnicas, como por ejemplo es la subida al Pico Susarón, que es la montaña más emblemática del pueblo y está al lado de aquí. Además, desarrollamos un programa anual de actividades de educación ambiental para conocer los bosques singulares, la fauna silvestre, la vegetación y sobre todo para disfrutar de la naturaleza. Para mí el Parque Regional Montaña de Riaño es diversidad. Como veis, el paisaje es impresionante. Amplios valles, extensos bosques y luego las montañas. El parque tiene unos cambios estacionales drásticos. En invierno pues está cubierto con grandes nevadas, en otoño variedad de colores y ahora que lo podéis ver en primavera pues es la floración de las escobas que se ponen de colores amarillas, de los brezos que cogen colores rosados, todo el verde de las zonas de altura y hacen unos contrastes muy bonitos, por ejemplo con la caliza. Además, la diversidad de bosques hace que los tonos verdes sean diferentes dependiendo de las especies, lo cual también hace que sea uno de los mejores momentos para visitar este lugar. Los hayedos, que se sitúan en las zonas de sombra, cuando salen las hojas, al principio tienen unos verdes bastante brillantes. Sin embargo, los robles que vemos por ahí, los rebollos, tienen unos verdes más mates. Los pinos, que en el Pinar de Lillo, mantienen la hoja, ¿no? Es un verde más oscuro. Podemos ver la diferencia entre unos y otros, además mezclados, pues vemos las zonas más húmedas, las zonas más secas, las zonas que le gusta a cada árbol. Tienes que venir si quieres ver la naturaleza en estado puro, si quieres tranquilidad, si quieres observar, por ejemplo, aves, si quieres ver indicios y huellas de animales. Y bueno, también puedes ver lugares como cascadas, como lagos glaciares, como el embalse del Porma. Ya llegará el momento de conocer al agente modelador de este paisaje. Pero antes nos dirigimos al norte de la localidad de Puebla de Lillo. Basta con alejarse unos pocos kilómetros para descubrir cómo la naturaleza es capaz de explotar en un mosaico de colores imposible. El Puerto de las Señales es una de esas carreteras que en la Europa del Norte se conocen como panorámicas y que permiten acercarse a la naturaleza de una forma diferente. Estamos en la carretera del Puerto de las Señales, en el kilómetro más o menos número 6, pasando la localidad de Cofiñal, y aquí detrás de mí tengo el hayedo de Pinzón, que está en la cara norte de San Justo. Podemos ver los colores que os había comentado antes. Las hayas cogen esos tonos verdes como más brillantes y luego hay otros que tienen verdes más mates, como por ejemplo los herbales de los cazadores, y otros que tienen tonos así como más plateados, que es el caso del mostajo. Arriba del todo pues ya llega la zona de matorral y ahí tenemos brezos que se puede ver como tienen esos tonos rosados. Yo soy un apasionado de las montañas y sobre todo de los bosques. Trabajar y vivir cerca de ellos pues me ayuda a conocerlos mejor y además poder trabajar interpretándolos y haciendo educación ambiental pues también hace que me sienta pues como que aporto mi granito de arena para que se respeten y se puedan conservar un poco mejor. En cualquier momento es bonito. Luego cada visitante pues demanda unas cosas. Los que quieren, por ejemplo, ver el cambio de colores y ver setas, pues vienen en otoño. Los que les gusta ver las cascadas, los ríos de montaña que son muy potentes, pues vienen en primavera. Se aprovechan también y ven la floración. Y luego a las personas que les gustan las actividades de invierno, como hacer una ruta en raquetas, hacer esquí de travesía o los paisajes nevados, las cascadas de hielo, que aquí encima en el norte de San Justo prefieren venir en invierno. Pero en cualquier momento es bonito y sobre todo es que es muy diferente, o sea que siempre es diferente.
El Puerto de las Señales es uno de los caminos tradicionales que unen Castilla y León con Asturias. Es uno de los puertos de montaña más altos de la cordillera cantábrica y mientras gana altura, la carretera bordea uno de los bosques más singulares de España, el conocido como Pinar del Illo, declarado reserva natural. Nos encontramos en uno de esos parajes singulares de la montaña oriental de León, en concreto en el entorno del Pinar del Illo, muy cerca del Puerto de las Señales. Desde aquí podemos divisar la cabecera del río Porma, que es el río que vertebra todo el sector occidental del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre. Este parque, que es uno de los más grandes de Castilla y León, además de este sector occidental, también tiene las cabeceras del Esla y del río Cea, con los valles de Valdeburón, Riaño, La Reina, Valle de Mental. Este sector está presidido por el macizo de Mampodre, que da nombre al parque, y está acompañado por otros picos singulares, como puede ser el Susarón, la Peña de San Justo, justo aquí detrás de nosotros, o el Pico de la Cuerna. Este territorio lo forman los términos de Puebla del Illo, Reyero y parcialmente Boñar, sobre todo en el entorno del bosque de Pardomino, que es un bosque, un robledal fantástico, que actualmente es zona de reserva del Parque Regional. Este sector, por el norte, limita con el Principado de Asturias a través de los puertos de San Isidro y de Tarna. Su paisaje, lógicamente, es muy diverso por el tamaño que decíamos, casi 100.000 hectáreas, grandes contrastes. En cuanto a esa diversidad que decíamos del parque, destacan sobre todo los bosques, ¿no? Sobre todo los bosques de hayas en las zonas de umbría, como el del Valle de Pinzón, justo detrás de nosotros, los robledales en las zonas de exposición de Solana, por supuesto los fondos de valle con los prados de siega y de diente, y como no los matorrales también, que además en esta época en la que nos encontramos están especialmente bonitos, ¿no? Como las escobas de color amarillo, los brezales con ese rosa púrpura, que generan un contraste que lo hace especialmente atractivo, sobre todo ahora en primavera. De todas esas formaciones vegetales, yo destacaría esta que tenemos aquí cerquita, que es el Pinar del Illo. Es un pinar autóctono y relicto. Relicto quiere decir que en el fondo es un vestigio botánico de otras épocas en las que estos bosques eran más frecuentes. Lo hemos podido saber a raíz de una serie de análisis polínicos en turberas de cerca del parque, donde hemos podido comprobar que el polen dominante en estas montañas, o sea, las especies que dominaban estas montañas hace unos pocos milenios, eran estas, el pino silvestre. Ahora mismo solamente nos quedan dos pequeños pinares, uno en la montaña palentina y este de unas 500 hectáreas aquí en el Alto Porma. Además de ser una joya botánica y forestal, que lógicamente lo es, también destaca por su diversidad desde el punto de vista micológico, abriga gran cantidad de especies, de hongos y de setas, y por supuesto faunístico, ya que es una de las zonas en las que todavía viven algunos de los pocos urogallos cantábricos que hay en la montaña oriental de León. Por todo esto, el Pinar del Illo está catalogado como zona de reserva. Su acceso no está prohibido, pero sí regulado en determinadas épocas del año. Aparte de estos intereses faunísticos y botánicos, a mí me gusta especialmente el paisajístico. Yo creo que el Pinar, sin tener que entrar en él, podemos disfrutarlo en muchas épocas del año, pero sobre todo en el otoño, donde ese verde perenne de los pinos contrasta con el amarillo de los abedules y los fresnos en los arroyos y regatos, el ocre de las hayas que lo circundan y el marrón de los robles, ¿no? Hacen de este complejo un mosaico especialmente bonito durante el otoño y conforman del Pinar uno de los lugares más singulares de todo el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre. El Parque Regional de Riaño y Mampodre tiene su propia banda sonora, aunque dependiendo de dónde nos encontremos, es una composición u otra. En las cumbres es el viento quien interpreta su melodía cuando las abruptas rocas lo rasgan. En los bosques son sus habitantes quienes, protegidos en su espesura, rompen el silencio.
Y en las gélidas aguas de las lagunas glaciares, que en días de calma se asemejan a espejos, son los anfibios quienes desde sus escondites a pie de agua cantan a sus anchas en este reino milenario. Estamos en el lago de Isoba. Es un lago glaciar que se accede directamente desde Puebla de Lillo por el PR Lago de Isoba. Si queréis venir caminando, son 6 kilómetros de ruta lineal hasta llegar aquí al lago. O si es por carretera, pues en Boñar, Puebla de Lillo, tomando la dirección Puerto de San Isidro. Antes de llegar al pueblo de Isoba encontramos al lado de la carretera este lago junto con el chozo de pastores que veis allí al fondo. El lago de Isoba es una de las zonas húmedas de origen glaciar del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, junto con el lago Ausente, que se encuentra a pocos kilómetros de aquí. Son los más importantes y es el resultado de la acción del hielo durante millones de años sobre el sustrato rocoso de estas montañas. En ellos hay comunidades vegetales y animales muy interesantes, tanto unas como otras son muy frágiles y son muy sensibles a fenómenos como el cambio climático y a actividades humanas, a muchas actividades humanas. En primavera podemos disfrutar, las estáis escuchando, a las ranas, podemos disfrutar de muchas especies distintas de anfibios como la rana verde, la rana bermeja o el tritón alpino, que utilizan el agua tanto para alimentarse como para reproducirse. Pero además estamos en un puerto pirenaico que durante cientos de años las ovejas merinas de las fincas del sur de España han venido aquí a este lugar a alimentarse de estos pastos verdes tan nutritivos. Ese chozo de pastores que veis al fondo es un homenaje a todos esos pastores trashumantes que vinieron aquí tantos veranos a cuidar de las ovejas en compañía de sus mastines. Los chozos son construcciones tradicionales unidas a la cultura pastoril. La base es de piedra y la parte de arriba es cubierta vegetal hecha con escobas. Aquí la gente de la montaña dice que la cubierta tiene que ser con la escoba chocera o la escoba lobuna o lobera, que es como le llaman, que es mucho más tupida para que no entre el agua, porque los pastores trashumantes utilizaban el chozo para cocinar, para dormir, para guardar sus pertenencias. Y es importante que estén en buen estado de conservación para que los visitantes conozcan estos paisajes culturales creados por la ganadería, y además se hacen voluntariados ambientales para restaurar el chozo, que muchas veces se seca, la escoba se rompe o las vacas que van a rascarse pues lo tiran, y entonces es importante que se mantengan en buen estado. Bueno, yo trabajo en esta zona realizando actividades de educación ambiental y el lago de Isoba es uno de los lugares a los que todos los años venimos, sobre todo en primavera, porque a mí me gustan mucho los anfibios y aquí se puede disfrutar mucho de su sonido y de verlos en el agua. Siempre solemos traer aquí a la gente de ruta, hay varias rutas señalizadas en el entorno del lago y es uno de los lugares más bonitos de esta zona. Podemos ir cogiendo ese camino que llegamos a las Pozas de Isoba, un sitio precioso con cascadas, que llegamos por el valle de Entrevados hasta Cofiñal, o bien por este otro lado podemos ir caminando hasta la localidad de Puebla de Lillo. A mí, que siempre me ha gustado la naturaleza desde pequeña y siempre quise trabajar en un entorno natural, pues soy una afortunada porque, bueno, vivir en la montaña y trabajar en ella es para mí una pasada. Las aguas del lago de Isoba descienden por el valle del Langreo hasta unirse con el río Porma, el verdadero señor de estas tierras. Sus aguas acaban en otro gran lago, pero este hecho por la mano del hombre, el embalse de Begamián, también conocido como embalse del Porma, y que puede almacenar más de 300.000 millones de metros cúbicos de agua, capaces
de regar más de 45.000 hectáreas de cultivo, una extensión equivalente a la de la ciudad de León multiplicada por 11. Estamos en el Parque Regional de Montañas de Riaño y Mampodre. Estamos en un paraje que se llama Doñín. Tenemos aquí al fondo la Peña Susarón, Peña Armada y Peña Utrero de fondo. Tenemos el pantano detrás, se llama el pantano de Begamián, aunque algunos les llaman el pantano de Juan Benet, que fue el arquitecto que lo construyó, pero bueno, a la gente de aquí de la zona le llama el pantano de Begamián o del Porma. Se empezó a embalsar en 1967, creo que además fue el Día de los Santos Inocentes, y aunque se inauguró en 1968, un año después. El pantano cogió el pueblo de Begamián, que era el ayuntamiento, cogió también los pueblos de Ferreras, Campillo, Quintanilla, Armada, Lodares, Utrero y Camposolillo, que pertenece a Puebla de Lillo. Bueno, el pantano es el tercer pantano más grande de la provincia. Después está primero el de Riaño y luego el Bárcena y luego este. Por el margen izquierdo está rodeado de carretera y por el margen derecho pues están los pueblos de Valdehuesa y Rucallo y el antiguo Utrero, que eso está como un poquito ya más salvaje. Como veis, hoy es un día ventoso. Dicen que tiene unas capacidades muy buenas para los deportes náuticos, sobre todo la vela. A mi modo de ver está poco explotado turísticamente. Tiene mucho más potencial. Yo me gusta mucho la piragua, yo ando mucho por ahí con piragua. Bueno, sé que hay empresas que alquilan piraguas y demás, y yo creo que está poco explotado turísticamente. Tenemos la trucha común, que es la reina de la zona, digamos. Tenemos bogas y escayos, que son autóctonos de la zona. Y tenemos, desgraciadamente, otra especie que nos han introducido ilegalmente, que es la carpa, un verdadero problema. Yo creo que a principios de los 2000 la debieron de introducir, pero bueno, las consecuencias se ven ahora. Y luego tenemos otra especie que bueno, no es autóctona también, pero sí que es curiosa la historia del salmón, el salmón plateado o co, que está presente aquí desde el año 1987, creo que fue. Se rompió una balsa de una piscifactoría y entonces los salmones pues lógicamente bajaron al pantano. Y es curioso porque 30 y tantos años después pues sigue habiendo salmones en el pantano. Parece ser que aquí el ciclo lo realiza totalmente en el pantano. Nace en el silván porque suben a desovar al silván los adultos y los alevines pues luego bajan a desarrollarse al pantano. Y luego, pues cuando les llega la época de desove, de cría, vuelven a subir otra vez al silván y se repite el ciclo. Pues sobre todo con respeto y educación. Con respeto y educación cogemos todos y bueno, yo pues eso, yo solamente pido a la gente que venga que lo deje como estaba, que lo deje como lo encontraron. Yo esto no lo cambio por nada, o sea, esto es mi oficina de trabajo, yo sí que no lo cambio por nada. ...100 metros por debajo del mirador que nos descubre Miguel Ángel se encuentra la lámina de agua del conocido popularmente como embalse del Porma, aunque su nombre oficial es el de Juan Benet, ingeniero y escritor madrileño responsable de su diseño. Allí, sobre las aguas del tercer pantano más grande de la provincia de León, la gente de Porma Aventura se encarga de mostrar desde una perspectiva completamente diferente lo que es el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. Aquí, además de grandes montañas de rocas y frondosos bosques, hay mucha, pero que mucha agua.
trabajamos en el Parque Regional de Mampodre y Montaña de Riaño, aprovechando pues todos los recursos que nos ofrece la naturaleza. Pues básicamente agua, H2O, tanto el agua embalsada del embalse del Porma y del Esla, que durante el verano en las campañas de regadío aprovechamos esos desembalses para los regadíos para hacer actividades como rafting o kayak. Ya en zonas más altas de montaña pues aprovechamos los cauces del agua para hacer barranquismo también. La oportunidad se dio por la inmensidad de lo que hay aquí. Tanto a mí me llamaba la atención la cercanía de la estación de esquí de San Isidro, la escuela de escalada de Valdehuesa y bueno, luego a raíz de ahí pues ya descubrí los deportes náuticos, el embalse con las piraguas y de ahí evolucionamos ya al rafting, que es la mayor demanda. Luego en invierno pues tenemos raquetas de nieve, senderismo, escalada, un poquito de todo. Ha habido una evolución desde hace 12 años que aterricé por aquí. Al principio esto era un poquito territorio comanche, desconocido, y la evolución en los últimos años ha sido muy fuerte, muy fuerte. La gente viene mucho al interior, ya la playa pues está quedando un poquito más al margen para mucha gente. Es tener el contacto directo con naturaleza, porque muchas veces estamos haciendo rafting y estás enseñando a la gente los rebecos que están por allí, que se les ve, los buitres, les enseñas dónde están las buitreras, bueno, pues explicas un poquito toda la fauna y flora que hay en la zona. Aquí lo que vemos es el embalse del Porma. Tenemos al fondo la Peña Susarón, que es muy característica de Puebla de Lillo, la sube mucha gente, muchos montañeros. Detrás de la Peña Armada, que es esta de aquí, tenemos los Mampodre, también pertenecientes al Parque Regional, ¿vale? Recursos naturales a tope aquí. Bueno, pues nada, aquí estamos, todo el equipo de Pormaventura. Algunos días de rafting, otros de barranquismo y bueno, pues ahora estamos echando un ratín aquí, que tenemos libre para disfrutar de este entorno. El embalse del Porma, con el mítico Susarón allí al fondo, Peña Armada. Se aprovecha principalmente aquí en superficie, haciendo actividad de piragüismo, disfrutando de este entorno, explicando todo lo que tenemos por ahí, dando también algún curso de iniciación al kayak, de esquimotajes, que es voltear piragua y darle a la vuelta, un poquito todo el mundo del piragüismo. Aquí tenemos como dos variantes básicas, una de campamentos, que vienen chavalines desde los 8 o 10 años a hacer actividades con las piraguas. Eso sobre todo de cara a julio, y luego ya en agosto pues es un turismo más familiar. Vienen familias, parejas, con niños pequeños. Hacemos una ruta que está en la zona de allí de Valdehuesa, donde está el Museo de la Fauna Salvaje. En Pormaventura disponemos de guías especializados en kayak de aguas bravas y en rafting, así como en barranquismo y en escalada. Entonces, bueno, pues unos tienen unas funciones y otros tienen otras. Y bueno, y luego tenemos gente en común que nos hacen logísticas, fotografías y bueno, y la chica que estaba en la oficina también atendiendo allí llamadas y todo el tema de secretaría. Lo bueno del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre es que en muy poco tiempo podemos ganar mucha altura o perderla, dependiendo de lo que queramos hacer. Eso significa que tan pronto podemos estar sobre la lámina de agua de un pantano o lago glaciar, como ascender para tomar una perspectiva amplia de todo aquello que nos rodea. Una pista que parte hacia el sur de la localidad de Redipollos sirve para ascender a uno de los altos que rodean la localidad, un mirador natural que permite controlar buena parte del valle del Alto Porma.
Hemos subido hasta este lugar, llamado el Alto de la Peña, para tener una visión más general de la cabecera del río Porma, que nace al lado del Puerto de las Señales, atraviesa la localidad de Cofiñal y baja por este amplio valle para formar el embalse del Porma. En el fondo de los valles se sitúan los núcleos de población. Ese que vemos un poco más al fondo es Puebla de Lillo, que como veis se puede ver el torreón. Y este que está justo debajo de nosotros es Redipollos, que es mi pueblo. Redipollos está orientado totalmente al sur de los Picos de Mampodre. La montaña que más impone para este lado, la más conocida, es la Polinosa. Ya vamos viendo los bosques en las zonas más soleadas, los robledales, en las zonas de umbría como la cara norte de la Susarón, los hayedos. La vida en un lugar como este es tranquila, rodeados de naturaleza. Tienes muy cerca los bosques, el campo. Si por ejemplo te gusta coger setas, pues puedes salir a las diferentes estaciones. Nunca cansa porque casi siempre es diferente y bueno, luego te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar vivir en un pueblo de montaña y no cansa. Lo que tengo alrededor, al fin y al cabo, lo mejor es eso, la naturaleza, los bosques. El poder ver, por ejemplo, yo aquí en este alto, cuando llega el invierno, se agrupan las ciervas, porque es un ventisquero que quita la nieve, se ven desde el pueblo. Estás muy conectado con el entorno y con la naturaleza. El Parque Regional de Riaño y Mampodre es un lugar que parece hecho para conectar con la naturaleza. Primero porque es un sitio grande, muy grande, que permite revivir esa sensación de libertad y tranquilidad que solamente se consigue en los sitios donde la soledad buscada aparece. Segundo, porque a pesar de su inmensidad, está repleto de pequeños rincones que precisamente crean esa grandeza. A los pies del Puerto de las Señales, en los primeros metros de recorrido del río Porma, uno de esos enclaves secretos, pequeños pero atrayentes, avisa de su presencia con un canto de sirena atronador. Nos encontramos ahora muy cerca del nacimiento del río Porma, en la cascada de los Forfogones. Es uno de esos pequeños espacios singulares que conforman y dan vida a todo este gran parque regional de la montaña de Riaño y Mampodre. El acceso es muy facilito, se encuentra en el kilómetro 5 de la carretera del Puerto de las Señales y es apto para venir a pasear y ver este entorno y nacimiento casi del río Porma con cualquier miembro de nuestras familias. Una vez más, este río Porma es el que vertebra todo el sector occidental del parque regional. Desde aquí, desde el nacimiento prácticamente, atraviesa luego las localidades de Puebla de Lillo, primero Cofiñal, luego Puebla de Lillo, luego tenemos el embalse de Begamián para continuar su descenso hacia Boñar y aguas abajo a encontrarse unos cuantos kilómetros con el río Esla. Este espacio es tan grande que a veces nos cuesta buscar un elemento singular, ¿no? Porque tiene tantos y es tan diverso que es difícil encontrar un elemento que capitalice y marque el paisaje del parque regional. Este podría ser uno de ellos. El Pinar de Lillo, otro. El macizo de Mampodre, otro. Pero en el fondo, todos esos pequeños elementos, montañas, bosques y ríos, son los que nos dan esta configuración del parque. Desde la Fundación Patrimonio Natural trabajamos en la conservación y en la difusión de este patrimonio natural, ¿no? Siempre mostrando una especial relevancia en visitar los sitios con respeto, con tranquilidad, no generando molestias. Todas estas actividades de difusión las centramos a través de nuestras casas del parque y del equipo de monitores que trabaja con nosotros en este entorno. El hayedo de Pinzón marcando los límites verticales de la montaña oriental leonesa. Los pinos del Pinar de Lillo contando historias milenarias y recordando que antes de que nadie pisara esta montaña, su sombra ya se dibujaba sobre el suelo. Los piornos y brezos avisando de la llegada de la primavera con sus colores y anunciando el comienzo de los meses de canícula cuando se apagan. Riaño y Mampodre son sus bosques y uno de ellos está en la pequeña localidad de Redipollos, bosque centenario,
espacio no solo de naturaleza, sino también de encuentro y descanso a los pies de la montaña. Estamos en Los Torcedos, este bonito bosque de robles centenarios. Está muy cerca de la localidad de Redipollos. Podemos llegar hasta aquí caminando en 45 minutos por el mismo sendero señalizado que nos lleva a la base de los picos de Mampodre. La estructura de este bosque es muy curiosa porque es adhesado. Si nosotros quitamos de nuestra mente todos los árboles jóvenes, los que tienen menos de 50 años, nos damos cuenta de que era una enorme dehesa con amplias zonas de pasto. Esto es porque durante mucho tiempo el uso de esta zona fue el ganadero. Prueba de ello es este corral que vemos aquí, hecho a base de muros de piedra, que era la majada donde dormían las cabras y las ovejas. Cada uno de estos viejos árboles tiene un elevado valor ecológico, asociándose con los hongos o proporcionando refugio y alimento a los animales. Es un lugar ideal para que aquí puedan vivir aves como los arrendajos, los pájaros carpinteros o los cárabos, que se pueden escuchar muy bien en primavera. Además, tenemos este área recreativa ideal para descansar y sentir la naturaleza. En el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre hay muchas áreas recreativas de este tipo. A mí me gusta mucho este bosque, le tengo un cariño especial porque está muy cerca de mi pueblo y puedo venir muchas veces a lo largo del año y siempre me sorprende. Además, nosotros aquí desarrollamos parte de nuestro trabajo. Venimos con la gente a conocer setas, a hablar de los árboles y de los bosques, a escuchar la berrea de los ciervos y bueno, también con la gente del pueblo pues nos reunimos aquí a comer la familia, los amigos, y cuando hacemos una ruta cerca de aquí pues es como una parada obligatoria. Si el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre fuera música, quizá sonaría a música clásica, quizá o tal vez a chill out. Acordes suaves, encadenados sin estridencia, que invitan a relajarse, a cerrar los ojos y dejarse llevar por el resto de los sentidos. También el rock tiene pentagramas reservados en este espacio natural. Basta con acercarse a la localidad de Boñar, a los pies de la presa del embalse del Porma, para sentir los acordes más salvajes, desenfrenados y potentes de este rincón de la provincia de León. A este tema invitan los chicos de Porma Aventura. Pues la actividad estrella que tenemos aquí en el Parque Natural es el rafting en el río Porma. No es muy conocido, no sabemos muy bien por qué, pero es un río cañero, es salvaje, es lo mejor que hay en toda la cordillera cantábrica. O sea, es un río que... Dos ríos tenemos, el río Porma y el río Esla, tanto para familias como para gente que busca adrenalina, y tenemos caudal asegurado durante todo el verano. Dependemos de los embalses del Porma y de Riaño, entonces durante todo el verano desembalsan agua para los regadíos y tenemos agua a tope para disfrutar, caudal asegurado. Puede venir desde una pareja solo, en la que intentamos organizar parejas, balsas de parejas que vengan sueltas para juntarles una balsa, o un grupo de mínimo de 4 amigos pueden venir a hacerlo perfectamente. A partir de ahí, hasta un máximo de 28 o 30 personas pueden hacerlo perfectamente. Tenemos un equipo de monitores especializados con 4 balsas, pues eso, pues como multiplica 7 en cada balsa por 4, 28.
Desde que llegáis con nosotros a nuestras instalaciones os proporcionamos todo el equipo, os subimos con los vehículos, hacéis la actividad que no defrauda y luego pues tenéis los vestuarios con duchas y demás. Tenéis fotos, reportaje fotográfico. Una vez que el cliente llega con nosotros les explicamos un poquito todo el funcionamiento para cambiarse la ropa tal. Llegamos al inicio de la actividad, se les da un pequeño briefing de seguridad con unos pequeños comandos para que esté todo dentro de unos parámetros de seguridad. Como todos pueden ver, vamos a llevar un casco, chaleco y remo. ¿Dónde vamos a ir sentados? Sobre esta cinta gris que sobresale o franja gris. Todos digan adelante, vamos a remar a un mismo ritmo o tiempo. ¿De qué forma? 1, 2. Siempre que diga stop, el guía nos vamos a tomar de la cuerda perimetral y vamos a dejar de remar, porque si lo dejamos suelto tiene una inercia que busca la cara de los compañeros. Cuando diga todos adentro de esta forma, aquí es muy importante, no podemos soltar el remo. Y a partir de ahí a divertirse y a disfrutar. Pues para mí supone libertad porque yo vengo de la ciudad, del asfalto y claro, esto me ha proporcionado otra perspectiva y puntos de mira y me ha permitido criar a mi familia, a mis hijos ya aquí en este entorno y para mí es un lujo, vamos, esto lo recomendaría a cualquiera. Hasta hace muy poco tiempo este territorio era conocido como Parque Regional Picos de Europa. A comienzos de 2021 tomó su actual nombre, Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. Para ser sinceros, suena mucho mejor, lo representa mucho mejor, le encaja mucho mejor. Su sector oriental, con lugares como el Valle de Valdeburón o el Valle de la Reina, y su sector occidental, con sus ríos, cascadas y lagunas, forman uno de esos paisajes que deben tener un nombre propio que contenga su esencia, que suene tan poderoso como las montañas que le dan forma, que sea tan sonoro como el agua que se despeña, que represente a los bosques que dan ese oxígeno que se necesita para conquistar sus cumbres. Sí, eso es el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre.